Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos sean todos, otra edición más del Barómetro, acá en Pingüino Televisión. Llegamos ya al programa número 39 en esta octava temporada, en la televisión regional de Magallanes, octava temporada acá en Pingüino Televisión, octava temporada en Pingüino Multimedia. Vamos a empezar un programa muy especial. En nuestro primer bloque tenemos un gran invitado, lo comenzamos a saludar de inmediato. Es el ministro más joven de los dos mandatos presidenciales del presidente Sebastián Piñera. Con nosotros el ministro de Bienes Nacionales, Julio Izammit. Bienvenido, Julio. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha estado? Segunda vez, tengo entendido, en la ciudad de Punta Arenas en los últimos años, ¿no? Sí, había venido antes como ciudadano y ahora me toca venir como ministro de Estado en esta primera visita oficial a la región, cumpliendo un mandato que nos dio el presidente Piñera a los ministros de salir a regiones, de estar con la ciudadanía, y yo la última semana he podido recorrer varias regiones para entregar buenas noticias en materia de títulos, en materia de administración de la propiedad fiscal, que es muy importante. Usted había estado el año 2016 acá en Punta Arenas presentando un libro. Sí, pues presenté un libro precisamente sobre educación. El 2016 lo presenté a 10 años de la Revolución de los Pingüinos. Claro. Yo me tocó ser dirigente estudiantil en la Revolución de los Pingüinos en el 2006 en el Instituto Nacional. Yo fui secretario ejecutivo del Centro Alumno del Instituto. Y esos testimonios, esas vivencias que a una generación completa nos tocó vivir, consideraba necesario plasmarla para que no se olviden, para que no se lo lleve el viento, y escribo un libro que se llama Educación, una transformación pendiente, precisamente para identificar algunos nudos de la discusión educacional que en mi opinión habían quedado todavía pendientes en materia de discusión pública. Ministro, y quizá ello mismo se siguió pendiente en el país. ¿A qué atribuye usted, como siendo un ministro bastante joven, un ministro que hace 10 años, como lo decía usted, el año 2006 estaba liderando el tema de la revolución pingüina, al estallido social ocurrido hace 40 días en nuestro país? Sí, es verdad, yo creo que es un muy buen punto. En 2006 hubo miles de jóvenes manifestándonos por una educación de calidad, especialmente en básica y secundaria. Y luego tú tienes la movilización estudiantil del 2011, que también tiene un foco educacional principalmente relativo a la gratuidad de la educación superior. Y el 2019 yo creo que hay muchos de nuestra generación que se están manifestando ya por otras cosas, una visión más amplia, más completa, más integral de la sociedad. Yo creo que en las manifestaciones sociales, que por supuesto hay que distinguir, hay una parte muy valiosa y muy buena de exigencia, que demuestra una ciudadanía más empoderada, donde hay mucha gente joven participando, pero también hay transversalidades generacionales, que yo creo que es algo bueno, algo positivo, que el gobierno ha escuchado. ¿Pero por qué, ministro, el gobierno no lo había escuchado? ¿Por qué hubo una desconexión total de los dos últimos mandatos presidenciales, independientes, Bachelet, Piñera, Bachelet, quien sea, una desconexión tan grande con la ciudadanía? Yo no sé si hubo una desconexión tan grande con el problema, pero sí con la urgencia de las soluciones. Si tú lees el programa de gobierno con que el presidente Piñera ganó la última elección, y por algo el presidente Piñera es el tercer presidente más votado de la historia, o sea, cuando tú miras la historia electoral de Chile y ves que el presidente Piñera es el tercer presidente más votado de la historia con 3.700.000 votos, que es una votación histórica muy potente, además con voto voluntario y aún más contundente, ahí se identifican muchos nudos respecto a cómo vive la clase media, a las demandas de la clase media, que tiene principalmente que ver con los problemas del ciclo vital, a los profesionales, el mundo del trabajo, el problema de los salarios, y en el caso de los adultos mayores, el problema de las pensiones. Y si tú me preguntas a mí qué fue lo que nos pasó respecto a ese diagnóstico tan contundente del programa de gobierno con el estallido social que hemos visto en los últimos días, yo creo que faltó urgencia
en la solución de los problemas públicos. Había una hoja de ruta, había un diagnóstico, pero quizá ese diagnóstico, esa hoja de ruta a 8 años plazo fue excesiva y la ciudadanía hoy día lo que demanda es mayores grados de movilidad, de solución. De agilizar los temas, definitivamente, claro, y darle una solución. Por eso, lo mismo que está diciendo usted, esa tremenda votación, ese tremendo capital político, al presidente Piñera de la noche a la mañana se le viene al piso. Pasa a ser uno de los presidentes con la menor aprobación hoy día porque no se le dieron las urgencias necesarias al tema. ¿Cree usted que hay una salida política definitivamente al tema? Porque hace 10 días se firma un acuerdo social, el cual aún mantiene a la gente movilizada en las calles, el cual aún mantiene mucho disturbio, mucho lumpen, mucho saqueo en las calles de todo el país. Víctima de ello también hemos sido acá en Magallanes. Claro. No, yo creo que hay dos cosas que considerar. Primero, que la demanda ciudadanas no es solamente al gobierno del presidente Piñera, tiene que ver con el sistema político en su integralidad. No solamente el gobierno, sino también la oposición, no solamente el ejecutivo, sino también el legislativo. Muchas materias tienen que ver con el poder judicial. O sea, yo creo que estamos hoy día frente a un estallido social que plantea demandas y requiere soluciones muy integrales de nuestra institucionalidad. ¿El gobierno cumple un rol protagónico? Por supuesto que sí, pero yo creo que la crisis es un poquito más integral. Y segundo, que la crisis que estamos viviendo como país no es solamente propia de Chile. En muchos países del mundo estamos viviendo un auge del populismo, en otro lado una ciudadanía muy empoderada y también la fortaleza de las redes sociales que plantea un momento político distinto al que el país ha experimentado en las últimas décadas. Respecto a las soluciones, yo estoy totalmente convencido de que la única solución posible es una solución política e institucional. En una democracia, los que tienen la legitimidad son aquellos que respaldaron a los ciudadanos. Y el gobierno del presidente Piñera tiene 3,7 millones de votos y el Congreso Nacional tiene 7 millones de votos. O sea, es decir, hay 7 millones de chilenos, ciudadanía empoderada, que se levantaron, que se movilizaron y que fueron a votar y eligieron estos representantes. Estos representantes estamos en presencia de un Congreso Nacional transversal como nunca antes en la historia desde el retorno a la democracia, que tiene un sistema proporcional y no binominal y que permite que distintas fuerzas, desde la UDI hasta el Frente Amplio, puedan expresarse legítima y democráticamente. Y por tanto, son las instituciones democráticas, el Gobierno de Chile y el Congreso Nacional, los que tienen que dar solución y cauce. Cuando se habla de la UDI y el Frente Amplio, ministro, ¿se deja fuera el Partido Comunista? No, el Partido Comunista está un poquito más acá que el Frente Amplio. Según lo que considera usted. ¿O? Claro, bueno, en general se habla así, pero también puede ser el Partido Comunista. No, perfecto. Y algunos legítimamente... Es que lo pregunto porque el Partido Comunista no suscribió el acuerdo. Entonces, algunos lo ven más acá que el Frente Amplio, otros lo ven más allá. Sí. Entonces, por eso le hago la pregunta. Es una buena pregunta, pero yo tiendo a creer que el Partido Comunista, si bien no suscribió el acuerdo, su propio presidente, horas después, dijo que si bien no lo apoyaban, se iban a sumar a este cauce institucional, a esta hoja de ruta. Pero déjame decir una cosa, yo creo que el presidente ha hecho un diagnóstico respecto a la situación. Evidentemente el país cambió, el presidente lo ha dicho en todos los tonos, el país cambió, los chilenos cambiaron, el gobierno cambió. Nosotros estamos poniendo acelerador a una serie de reformas que yo creo que hay que hacer un mea culpa en que por qué no lo hicimos antes, por qué no asumimos estas banderas con más detención. Evidentemente la clase media, que es el corazón del programa de gobierno, nos faltó empatizar mucho más con ella. Uno de repente cuando ve en la televisión o lee los análisis, los papers analíticos respecto a la clase media, te dicen, oye, es que hoy día la clase media vive mejor porque se compró un auto. Pero en esa familia, yo provengo de una familia de clase media de San Bernardo, que es una comuna al sur de Santiago, esa familia no solamente vive mejor porque tiene un auto, primero es un auto que compró en cuota. Por tanto, cuando una familia más pobre de clase media compra algo, no solamente paga 1, paga 1,5, paga 2, porque lo compró en 36, 48 cuotas o más. Tiene que empezar a pagar benzina, tiene que empezar a pagar TAC, tiene que pagar peaje, tiene que pagar estacionamiento, y por tanto la presión de gasto en esa familia es muy alta. Y yo creo que nosotros, todos los frutos del progreso chileno, que tenemos que estar orgullosos de ellos, somos el país que más rápido derrotó la pobreza, que ha ido disminuyendo la desigualdad, que es el país más rico de América Latina. Sí, pero todo ese progreso, que es muy valioso y algo bueno, está sobre los hombros de una clase media que está muy apretada y nosotros tenemos que hacernos cargo como gobierno de eso. Ministro, ¿por qué el presidente Piñera hasta el 17 de octubre era impensado que se refiriera a una nueva constitución? Después de la firma del acuerdo social, el presidente Piñera ha reconocido que se puede efectuar una nueva constitución, o sí se pueden efectuar modificaciones a la constitución. Pero se desvía totalmente el asunto. La gente aún exige demandas sociales que no están insertas en la Constitución. La gente aún exige reforma al sistema de pensiones, que no están en el sistema de la Constitución. ¿Por qué el presidente Piñera no se refiere al tema de la administradora de fondos de pensiones? Mira, hay varias cosas. Primero, cuando tú preguntas por qué antes del 17 de octubre no se renunció a eso, bueno, es que los chilenos dieron otra instrucción. Si tú recuerdas el día de las elecciones, los candidatos que querían cambiar la Constitución perdieron.
y los candidatos como el presidente Piñera, que nunca propuso cambiar la Constitución, ganaron con una votación histórica. Entonces nada nos hacía presumir que la Constitución era la fuente de todos nuestros males. Sin embargo, yo creo que el presidente trazó una hoja de ruta para dar una solución institucional a esto. Y la hoja de ruta, más que cambiar la Constitución, es que los chilenos decidan. Y el acuerdo que se logró desde la UDI hasta el Frente Amplio, con exclusión de algunos sectores del Frente Amplio y Partido Comunista, es establecer un plebiscito de entrada en abril en que los chilenos, libre y democráticamente, van a poder elegir si quieren una nueva Constitución o no. Y en caso de querer una nueva Constitución, ¿cuál va a ser la fórmula para redactar? Si una comisión constituyente completa, con todos constituyentes electos por la ciudadanía, o miti-miti, 50% parlamentario, 50% constituyente ciudadano. La gracia de eso es que son los ciudadanos los que eligen. Los que van a decidir si hay una nueva constitución en Chile o no, no es el gobierno, no son las marchas, no es el Congreso, son los chilenos. Y los chilenos van a votar libre y democráticamente, y ese es el mejor, en mi opinión, el mejor camino para resolverlo. Ahora, tú planteas ciertos temas que son muy esenciales y que no están en la Constitución. Eso nos lleva a una primera reflexión. No canonicemos la Constitución. O sea, podemos cambiar la Constitución 17 veces y nuestro sistema de salud podría no mejorar, nuestro sistema de pensiones podría no mejorar. Lo importante es tener políticas públicas adecuadas. Y por eso el presidente no solamente ha hecho un llamado a un acuerdo de una nueva Constitución, hizo primero y con mucha fuerza un acuerdo por la paz. Tenemos que recuperar la tranquilidad y el orden público en nuestras calles. Y segundo, un acuerdo por la justicia. Y ese acuerdo por la justicia tiene una materia legislativa y una materia de acuerdo en el presupuesto. Esta es noticia en desarrollo, porque en el Congreso se está votando el acuerdo presupuestario ahora. Pero si ese acuerdo presupuesto ve una luz al final del túnel, por ejemplo, en materia de pensiones, a los más pobres, a los adultos mayores más pobres, mayores de 80 años, la pensión va a subir 50% el 1 de enero, es decir, en un mes más. A los de 75, 79 años va a aumentar en 35%. Y menores de 75 va a aumentar en 25%. Son buenas noticias. A veces parecen insuficientes, puede ser, pero lo importante es ir dando los pasos adecuados en la línea correcta, y yo creo que el acuerdo presupuestario es una buena noticia. ¿Cree que para acordar definitivamente una paz entre los chilenos, es bueno que se resguarde la infraestructura crítica con las Fuerzas Armadas? Creo que lo más importante para recuperar la paz entre los chilenos es recuperar el orden público y la tranquilidad. No podemos tener paz en el país si siguen los saqueos, si sigue el vandalismo, si sigue con la destrucción de lo que es de todos. ¿Y usted cree que con las Fuerzas Armadas resguardando instituciones críticas, llámese gas, luz, agua, ese tipo, el metro en el caso de Santiago, se puede lograr un...? Sí, yo creo que se requieren para lograr esta paz muchas medidas. El presidente en su acuerdo por la paz incluye algunas. Déjame destacar las más importantes. Uno, una modernización de las policías, especialmente después de lo que hemos visto en materia de temas de derechos humanos. La recomendación de Human Rights es precisamente actualizar la legislación, y eso es lo que hemos hecho con un proyecto de ley que moderniza a nuestras policías y nuestros carabineros. Segundo, una ley antibarricada y una ley antiencapuchado. Y tercero, la incorporación de las Fuerzas Armadas a proteger infraestructura crítica. ¿Y qué es eso? Nuestra legislación quizás quedó un poco desactualizada en esta materia. Nosotros, para que los militares puedan proteger ciertas zonas, solo se puede vía estado de emergencia o estado de sitio, que son estados de excepción constitucional. Cuando tú revisas la legislación comparada, especialmente los países más avanzados del mundo, como Francia, como España, como Italia, como Alemania, todos tienen grados intermedios que, sin limitar derechos o libertades de las personas, tú puedas permitir que los militares cuiden de infraestructura crítica. ¿Cuál? La electricidad, el agua, las telecomunicaciones. Porque una cosa, no es casualidad que en estos 40 días el agua y la luz no se haya cortado, porque son instituciones que han sido atacadas y han sido protegidas. Y por tanto, nosotros tenemos que disponibilizar más carabineros para controlar el orden público, y esa labor que es tan esencial, perfectamente lo podrían asumir militares como en otros países del mundo. Respecto, usted lo mencionaba recién del informe de Human Rights Watch, ¿se reconoce entonces que la policía no ha actuado bien en estos 40 días? ¿Se reconoce entonces que ha habido violaciones a los derechos humanos en Chile? No, lo que hay son ciertas situaciones que es necesario que lo investiguen. Porque el informe lo señala. No, lo que dice el informe es que podrían haber situaciones, y los que determinan que hay violación de derechos humanos son los tribunales de justicia. Y por eso es tan importante la actitud que ha tomado el gobierno. La actitud que ha tomado el gobierno es, uno, permitir a todos los este observatorio lo invitamos nosotros a Chile, a la alta comisionada de derechos humanos lo invitó el gobierno a Chile. Hemos abierto las puertas al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Defensora de la Niñez, de todas las instituciones policiales. Entonces, el compromiso con los derechos humanos es muy potente, pero yo me quedo con una cosa especial del presidente: no va a haber impunidad. Y no va a haber impunidad para los violentistas que han saqueado y destrozado nuestras ciudades, y tampoco va a haber impunidad para aquellos policías o carabineros que se han extralimitados en su función. Las intenciones pueden ser muy buenas del presidente, pero hasta el momento llevamos un detenido por el vandalismo en el metro, ¿cierto? No, lo va a hacer, a ver, ojo con eso, ¿cierto? Porque hay muchos detenidos, hay más de 4.000 detenidos a lo largo de todo Chile. Con prisión preventiva, porque ha habido
3.000, 4.000, 5.000 detenidos en el país. Pero no porque estas personas vulneren los derechos de los demás, nosotros como Estado vamos a vulnerar sus derechos. Acá todos tienen derecho a un proceso. Sí. Y son los tribunales de justicia los que determinan. Son los tribunales de justicia los que determinan si una persona va a quedar detenida o no. No el gobierno. Yo te aseguro. En 40 días en Magallanes no habíamos tenido nunca el vandalismo que hemos tenido ahora. Y tenemos 2 personas solamente en estos momentos en prisión. Y preventiva. Los que determinan eso es el Ministerio Público y el Tribunal de Justicia, ¿Usted no cree el que la gobierno de Chile. justicia chilena está actuando de buena forma? Yo creo que la justicia cumple un rol. Ellos tienen una serie de normas muy importantes para proteger los derechos de los ciudadanos porque, insisto, no porque estos violentistas vulneren los derechos de la comunidad, nosotros vamos a vulnerar sus derechos. Y lo segundo, y que es más importante, respecto a la acción de Carabineros, para que no se confunda, yo soy un gran agradecido y el gobierno un gran agradecido de la labor de Carabineros, pero cuando el presidente dice que no hay impunidad, no va a haber impunidad para ninguno de los dos lados. Incluso el Ministerio de Interior ha presentado centenares de querellas por ley de seguridad interior del Estado para perseguir a estas personas. Tenemos un equipo especial de abogados para perseguir a estas personas y lo vamos a hacer, cueste lo que cueste, los años que sea necesario. Ministro, al mismo tiempo, es muy importante de que los carabineros sepan de que van a ser apoyados en su función siempre y cuando cumplan con la Constitución, las leyes y los protocolos establecidos por el Ministerio del Interior. ¿Qué opinión le merece las críticas transversales que ha habido también hacia el gobierno respecto de que no ha sido capaz de mantener el orden? Yo creo que hemos vivido una situación como país que nadie se la esperaba. Lo que pasó el viernes 18 de octubre fue una situación muy dramática. Perdón que yo dé ejemplo de Santiago, porque yo soy santiaguino. Yo sé que incluso en Magallanes los grados de violencia han sido nunca antes vistos. O sea, ha habido saqueos, nunca había habido saqueos en la historia de Magallanes. Apedreo. Tú sabes que de todo, yo soy ministro de Bienes Nacionales, y del catastro de daños de todo el país, una de las regiones con más número, no con intensidad ni con daño pecuniario, pero con número de edificios atacados es precisamente Magallanes. Sí, estoy pensando en la Seremía Binacional, bueno, este mismo edificio del Pingüino, pero Seremía Binacional, la Intendencia, el Museo Regional, el edificio de servicios públicos. Sí. Por tanto, hemos vivido una situación que yo creo que no tiene parangón en los últimos 30, 40 años de la historia reciente del país. Y creo que soy sincero cuando digo, esto no lo esperábamos. Esto evidentemente sobrepasó la institucionalidad, sobrepasó los grados, los márgenes de intervención que tenía Carabineros. Hemos ido reaccionando. Yo creo que la clase política quedó descolocada, hemos visto un nivel de violencia como nunca antes, pero permíteme hacer una distinción para que no se confunda. Hay miles de ciudadanos que han hecho unas demandas y han hablado fuerte y claro, con ello el gobierno todo el apoyo, escucharlo, entenderlo, saber por qué tanta gente que apoya esto, porque hay demandas, hay problemas que son reales y esos problemas pero por lo mismo, cargo. le digo, ministro, hay sectores de derecha que critican la actitud reciente del presidente Sebastián Piñera al enviar este proyecto de ley al Congreso para que el Congreso determine si efectivamente los militares o las Fuerzas Armadas tienen que custodiar la infraestructura crítica cuando el presidente tiene todas las atribuciones para él designar y hacer... eso no es así y quien critica está desinformado. ¿Por qué te lo digo? Porque esto no solamente no es una facultad del presidente de la República, la única facultad que tiene el presidente de la República es decretar estado de excepción constitucional. Por eso lo podría decretar, ¿o no? No, podríamos decretar estado de excepción constitucional, pero cualquiera que sabe eso entiende que el presidente puede decretarlo por 15 días, en un año, y luego tiene que ser ratificado por el Congreso Nacional de todas maneras. Lo que nosotros estamos promoviendo es una reforma constitucional que requiere modificar la ley orgánica constitucional que tiene un quórum de 4/7. Por tanto, no solamente depende de las personas de derecha que están en el Congreso, depende de llegar a acuerdos transversales. Se lo pregunto, ministro, porque el lunes 28 de octubre, el mismo día que usted asumía como ministro de Bienes Nacionales, se levanta el estado de excepción en el país, se retiran a las Fuerzas Armadas de las calles y es el día histórico, según el fiscal Eugenio Campos, fiscal regional de Magallanes, el día histórico de mayor violencia en la región de Magallanes. Es apedreado en la Secretaría Regional de Bienes Nacionales, acá en plena Avenida España, fuimos apedreados nosotros, fueron saqueados un par de tiendas en el centro de Punta Arenas y se quema a los días posteriores la FP Habitat, acá en pleno centro de Punta Arenas, a escasos metros de un hotel, donde hubo que evacuar a turistas. Acá estamos en temporada alta de turismo, entonces... Eso es lo que la gente también critica un poco, que el gobierno no haya sido capaz de garantizar el orden. Yo entiendo perfecto y no saben cómo entiendo esta crítica, porque yo lo veo todos los días. En Santiago tenemos saqueos, tenemos vandalismo, hay mucha gente amargada. Hay gente que dice, yo ya no veo noticias, no veo Twitter, me he peleado con mi familia, me he peleado por los grupos WhatsApp. O sea, acá en el centro de Punta Arenas, ministro, hay gente que no puede dormir. Yo lo entiendo perfecto. Y piensa tú que el Ministerio de Bienes Nacionales... Son adultos mayores en su mayoría. El Ministerio de Bienes Nacionales en Santiago está en el cruce de Santa Rosa con la Alameda, que debe ser el epicentro de las manifestaciones. Que nos atacaron, que el edificio de Enel que se quemó al frente, nosotros, el Fashion Park también. A ver, eso lo entendemos, sabemos. Y evidentemente el gobierno está puesto frente a una prueba como nunca antes pensamos que podía pasar. Sin embargo, ¿cuáles son las medidas concretas para que la ciudadanía también
tome nota de lo que el gobierno está haciendo. No solamente hemos sacado más militares a la calle, perdón, más carabineros y policía a las calles, también hemos pedido reintegro de personas con mayor experiencia que se hayan retirado con buenas calificaciones en carabineros y en policía de investigación. Y además, adelantamos el egreso de las escuelas matrices, de manera tal que en los próximos 60 días van a haber 4.600 carabineros y policías nuevos en las calles. Es una buena noticia. Y también queremos disponibilizar carabineros que hoy día están cuidando las centrales de agua y eléctrica a terreno para que eso lo cuiden militares, pero eso no depende del gobierno, eso depende del Congreso Nacional y por eso el presidente de la República presentó un proyecto de ley y lo presentó con discusión inmediata para que el Congreso Nacional lo apruebe, esperemos, a la brevedad. Ministro, ¿le gusta el fútbol a usted? Me gusta el fútbol. No le voy a preguntar el equipo porque... No, si lo que pasa es que tengo una mala suerte no porque soy chuncha, así pero, que... Pero si el gobierno del presidente Piñera lo lleváramos a términos futbolísticos, está terminando el primer tiempo. Y antes que termine el primer tiempo, le dieron una goleada bastante fuerte. Hizo cambios, porque el equipo al parecer estaba un poco cansado. Puso ministros de nuevas generaciones, quizás con más empuje, quizás con más ganas, quizás con otro ahínco. ¿Cómo vislumbra usted, ministro, los 2 años que le quedan de mandato al presidente Piñera? Yo creo que, no sé si el fútbol es la mejor manera de analizar la situación, pero yo creo que la goleada no solo la recibió el gobierno, la recibió la institucionalidad completa, gobierno y oposición. Esto no es algo contra el gobierno, estas son peticiones que le quedan, que han sido contra el sistema político en su conjunto. Pero ¿quién tiene que ordenar el país? Por supuesto, y ahí tenemos un DT, y yo en mi opinión tenemos un muy buen DT, y el DT del presidente de la República, que trata permanentemente de poner la pelota al piso. Y poner la pelota al piso significa que un día muy complejo, que no lo hemos comentado en este programa, fue un día en que el presidente dio un discurso cuando todo el mundo esperaba que sacáramos los militares a la calle de nuevo. ¿Sí? Y todo el mundo exigía eso. Y yo te puedo asegurar que en mi grupo WhatsApp mucha gente no entendió la decisión del presidente. Pero al día siguiente, cuando vimos la reacción de la oposición, yo creo que la ciudadanía se dio cuenta de que ese día habíamos estado como nunca antes cerca de un quiebre que podría haber sido dramático, y las fuerzas políticas fueron capaces de llegar a un acuerdo. Y yo espero que la voluntad de ese acuerdo se replique en otras materias también. A esa misma hora que el presidente estaba haciendo ese discurso, que fue el martes de la semana anterior, creo que fue el martes 5 o 6 de noviembre, a esa misma hora se estaba quemando un local de la FPA y te atacaron. Bueno, precisamente por eso se consideró sacar a los militares. No era un juego. Claro. Se consideró sacar a los militares porque había un descontrol en muchas regiones del país. Pero el presidente, puesto frente a 2 caminos, que era sacar a los militares y por tanto terminar posibilidades de diálogo o darle una última oportunidad a la posibilidad de acuerdo, el presidente optó por los acuerdos. Y yo creo que, visto en perspectiva, fue una buena decisión y eso permitió un acuerdo transversal como nunca antes hayamos tenido en el Congreso, que tiene un montón de problemas, detalles que hay que seguir, pero la voluntad de llegar a acuerdos de personas que piensan distinto, donde todos cedimos. Cuando yo veo que había gente que partió aquí y otros partieron acá y pudieron ponerse de acuerdo y firmar un acuerdo, yo creo que es una buena noticia y espero que esa sea la voluntad para poder seguir saliendo adelante. Ministro, y dentro de ello usted asume en medio de una polémica por la ex ministra de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo. El día 28 asume usted y en menos de un mes ha recorrido lo que no había recorrido en años, yo creo, ¿no? Me ha tocado viajar harto. Sí, mira, me ha tocado 2 cosas. Uno, me ha tocado una experiencia de vida estas 3 semanas brutal por todo lo que ha pasado respecto al gobierno y el propio ministerio. Y también una posibilidad muy grande, porque te voy a ser sincero, cuando primero que a mí me nombran ministro de 30 años, una gran responsabilidad y una gran oportunidad. Yo espero aportar con la visión de la gente joven, pero me pasa también que uno en Santiago ve expedientes, o sea, ve carpetas, ve archivadores, ve números, sí. Pero es precisamente la posibilidad de ir a regiones cuando uno ve historias de vida, personas. Hoy día entregamos 25 títulos de dominio a 25 familias, 25 historias de vida que estaban detrás de eso, y eso es muy valioso precisamente porque uno puede entregar buenas noticias a gente que esperó por mucho tiempo por sus títulos y que ahora por fin nadie los va a poder sacar de su casa, nadie le va a poder decir José, ándate, María, ándate. ¿Por qué? Porque y ese trabajo en 10 días lo ha hecho en varias regiones. Gracias a Dios he podido estar en Maule, en Ñuble, en O'Higgins, en Valparaíso y hoy día en Magallanes. O sea, lo mandaron como un puntero a abrir la cancha y... Hay que abrir la cancha. Claro. Pero ¿qué es la gracia del Ministerio de Bienes Nacionales? El Ministerio de Bienes Nacionales está acostumbrado a dar buenas noticias y el presidente me dijo, usted tiene 2 grandes pegas, perdón que me alargue, pero tiene 2 grandes pegas. Uno, si hay servicios públicos que no pueden funcionar por falta de edificio, usted póngale uno, préstele uno porque la gente no puede esperar. Y segundo, entreguen los títulos de dominio, porque hay muchas personas que llevan esperando años por su título de dominio y no puede ser que por las circunstancias del país sigan esperando. Aquí en Magallanes, el equipo de la Seremía de Bienes Nacionales, que lidera Francisca Rojas, tiene 111 títulos pendientes de dominio y yo le he pedido que lo entreguen en los próximos meses precisamente para que la ciudadanía no siga esperando. Y ese es el compromiso que tomé con el presidente y por eso he estado recorriendo el país. Espero seguir con las próximas regiones en las próximas semanas. Ministro, ¿se puede vislumbrar un término de año mejor de lo que hemos tenido en los últimos 40 días? Lo espero sinceramente. Yo sé que estos son momentos complejos, que no se resuelven de un día para otro. Hay muchas demandas que nos va a costar tiempo darle solución,
pero que yo creo que aquí se requiere calma y tiza, se requiere esperar, se requiere darle cauce, que la gente vea que hay una hoja de ruta, que vamos para allá, que esto se va a ir cumpliendo poquito a poquito, honrar los compromisos. ¿Hay conciencia a nivel central, ministro, de que el problema hoy día es de Arica a Magallanes, que no es solamente el metro en Santiago, que no es solamente los demanes que hay en Santiago? Porque acá, por ejemplo, está comenzando una temporada de turismo y los operadores turísticos y la gente vinculada a ese sector productivo de la región ya vislumbran la peor temporada de las últimas 2 décadas. Bueno, precisamente por eso, una de las primeras cosas que hice al llegar a Magallanes es presentar un plan de licitaciones de terreno en la provincia de Tierra del Fuego para reactivar la economía, porque es verdad, el presidente nos ha dicho acuerdo por la paz, por la justicia y por la nueva constitución, pero en el último Consejo de Gabinete nos dijo también para reconstruir nuestra economía. Si aquí hemos perdido muchas pymes a lo largo de todo el país, hay 440 pymes de turismo afectadas. Magallanes es un símbolo de esto y por tanto espero yo que no le pase aquí lo que ha pasado en Valparaíso, por ejemplo. Hay más de 50 pymes que están al borde de la quiebra. Y que los cruceros en Valparaíso no quieren bajar. Aquí yo por lo menos está funcionando. Imagínate. O sea, acá ya recalan, pero los turistas también ponen en duda si bajar. La gran mayoría de los turistas son adultos mayores. ¿Y eso a quién perjudica? Perjudica a la familia, a los emprendedores, a todo. Entonces, yo sinceramente espero que las próximas semanas esto empiece a decantar. Tampoco soy tan ingenuo de creer que esto se va a solucionar de un día a otro. Yo creo que esto va a tomar meses. El itinerario constitucional es de largo aliento. La solución a los problemas sociales de 20, 30 años no se van a resolver en un mes. Evidentemente se han dado señales positivas del Congreso, que es la manera... Mira, a todos nos gustaría, si tú me preguntas a mí, que el presidente mañana tomara 20 decisiones y resolviera 20 problemas de inmediato. Pero así no se hacen las cosas en democracia y no se hacen las cosas con Estado de Derecho. Y por tanto se requiere el trabajo conjunto del presidente de la República, del Gobierno de Chile, con el Congreso Nacional. Ministro, le agradezco su presencia hoy día acá en el Barómetro de Pingüino Multimedia. Muchas gracias. Muchas gracias. Breve alto y volvemos con 2 entretenidos panelistas que tienen para el segundo bloque del Barómetro. Viene Cristian García y el abogado Juan José Arcos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Amigos, comienza el segundo bloque de Barómetro en Pingüino Multimedia. El primer bloque estuvimos hablando con el ministro de Bienes Nacionales, Julio Samit, y el segundo bloque con 2 grandes panelistas y amigos de la casa. Cristian García, ¿cómo está, Cristian? Hola, bien. Y Juan José Arcos, abogado. ¿Cómo está, Juan José? ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Voy a partir por Cristian García, porque hace alrededor de 30 días dijo una frase acá que se la voy a cobrar. Ahora me dijo, yo creo que esto dura 22 días. Y yo le dije, no, yo creo que esto termina esta semana, porque yo fui peor, yo dije, no, esto dura 10 días. Cristian García, estamos llegando al día 40. Claro. Por no decir cuaresma. Exacto. ¿Se alargó la cosa? Se alargó la cosa porque evidentemente aquí había un pésimo manejo. O sea, mal manejo del gobierno. Mal manejo. O sea, ha bajado la intensidad, sí, pero evidentemente un descontento así tenía su tiempo de maduración, pero desgraciadamente todas las medidas que ha implementado el gobierno han sido un fracaso, partiendo por el cambio de gabinete, que no fue un cambio de gabinete bien concretado. Y luego todas las medidas que ha anunciado, porque inclusive está un poco entrampado en el tema constitucional versus la agenda social. Y por otro lado, el tema que tiene que ver con seguridad y derechos humanos. O sea, aquí hay 3 patas en la mesa. ¿Y el acuerdo por la paz sirve de algo, no sirve de nada? ¿Es la Constitución el problema, García? Lo que pasa es que yo insisto, aquí hay 3 aristas. Una arista es el tema constitucional que están dando. Pero no obstante que están dando, faltan muchas cosas por resolver. Pero el tema constitucional el 18 de octubre no salía de la boca de nadie. Por lo mismo. O sea, no salía de la boca de la cúpula política, pero sí salía en las calles.
Pero eran demandas sociales solamente. No, sí, también habían pancartas. ¿Usted cree? Sí, no, sí lo habían. Había muchos rayados de AC, Asamblea Constituyente, había mucho. Entonces, eso era una de las demandas. A lo mejor no de las más fuertes, las más interesantes, pero cuando uno ve el trasfondo, claro, había muchas cosas relacionadas con el tema de la Constitución. Esa es la primera arista, la primera pata. El segundo tema es una agenda social que yo creo que el gobierno la ha mal llamado agenda social, debiese ser una agenda política, y ahí implica colocar una batería de beneficios y de acciones fuertes, inmediatas, audaces, que tienen que ver con mejorar la vida de ciertas personas, bajar el costo de vida, y eso apunta al ingreso mínimo, ¿cierto? Apunta a mejorar las pensiones, apunta a medidas que son más bien de corto plazo, y que por lo mismo tienen que ser un poquito más audaces en eso. ¿Y no lo ha sido el gobierno? No lo ha sido porque todavía estamos hoy día discutiendo la ley de presupuesto, ¿cierto? Donde había una enchampa entre si es que la pensión básica solidaria aumenta un 50% o no aumenta, y para qué no aumenta el 50%. Y lo tercero, ya me he ido a conocer dos. Constitución. Sí. Y lo tercero, agenda. el tema que tiene que ver con seguridad y derechos humanos, que van de la mano. O sea, si hay una investigación correcta y un buen funcionar de carabineros como fuerzas de orden, y por otro lado también se le da el respaldo que corresponde para que se ejerzan acciones y se persigan los delitos, evidentemente que esta cuestión va a volver a la calma, porque una cosa son las marchas, que la gente está bien que marche, pero otra cosa muy distinta al vandalismo. Y en el vandalismo aquí ha faltado una serie de inteligencia policial para determinar quiénes son los vándalos y hacer persecución respecto a esas personas, porque todos esos son delitos que están tipificados en nuestro derecho, por lo tanto son factibles. Ahora, no le pregunto cuánto más se va a prolongar esto, porque ahora sigue incierto. No, ahora que es incierto, pero además el ambiente todavía, por lo menos tenemos un horizonte que hasta abril, que va a estar bastante caldeado para saber si es que vamos a tener elección del tema constituyente. Pero hoy día, esta semana era una semana clave porque se está votando la ley de presupuesto justamente para ordenar partidas. Y justamente porque es necesario enfocar esa otra arista que tiene que ver con la agenda social. Que, yo insisto, no debiese llamarse agenda social, es una agenda política, en donde tiene que ir un fuerte componente para dar una señal que tiene que ver no solamente con entregar beneficios, sino que una señal que tiene que ver con mostrar también austeridad respecto de otros sectores políticos que están bastante privilegiados, por así decirlo. Juan José, son días difíciles, días complicados para el país. ¿Por qué el presidente Sebastián Piñera hasta el 18 de octubre nunca se refirió a una nueva constitución o a reforma de la constitución? Después de eso, y hasta los últimos días, se ha referido una enormidad de veces. Pero ¿por qué después del acuerdo por la paz nunca se ha referido a un cambio profundo al sistema de pensiones, que es lo que más busca la gente hoy día? Sí, claro, yo creo que ahí hay un problema quizás de lograr alianzas en el Congreso para poder mantener la gobernabilidad, pero claramente lo que el pueblo ha pedido en las calles y lo que el pueblo sigue pidiendo hoy día es el tema de una reforma al sistema previsional. Tú en este país llegas a viejo y automáticamente te transformas en pobre. No existe una seguridad social porque el sistema de FP está construido como un sistema de financiamiento de empresas. Entonces, cuando se creó el sistema, Chile tenía una situación donde tenía que superar la pobreza, generar empleo para poder lograr el desarrollo, y se crea un poco este sistema apostando a un buen crecimiento de los valores accionarios, pero además con ciertas reglas del juego que después fueron cambiadas. ¿Ya? Cuando yo voy a jugar fútbol, juego con los pies, no juego con las manos, pero a mitad de entre medio el señor Lagos le colocó otras reglas distintas, donde se empezó a jugar el fútbol con la mano y empezó a cambiar todas las reglas. Entonces, ¿cuál es el problema acá y el trasfondo? Que la gente común, te incluyo a ti, a mí, a Cristian, vivimos con la incertidumbre que cuando lleguemos a viejos vamos a ser todos automáticamente pobres, y pese a la renta que tú hayas tenido. ¿Por qué? Porque tus dineros hoy día son administrados por estos conglomerados que son las AFP, que la verdad que repetir la historia de cómo administran y cómo se prestan plata entre ellos mismos y cómo además a nosotros nos prestan nuestra propia plata con intereses que son usureros, yo creo que ya todo el mundo lo sabe. Entonces, el fin de la seguridad social no es asegurar el crecimiento de empresas o el crecimiento económico del país, sino que el fin de la seguridad social es asegurar la calidad de vida de aquellas personas cuando llegan a la tercera edad, cuando jubilan. Entonces Chile tiene un sistema bien particular donde no se está cumpliendo el fin de la seguridad social. No hablamos de seguridad social, hablamos de que a todos nosotros nos han convertido en pequeños emprendedores, en capitalistas, de un sistema que no podemos administrar, donde otros ocupan nuestras plata y las platas las invierten como a ellos les place y a veces las arriesgan perdiendo dinero. ¿Por qué para el gobierno es tan engorroso hoy día hacer un cambio profundo ahí? Mira, yo algo escuchaba y yo voy a hacer un pequeño resumen para que me puedan entender este punto, porque es un tema delicado.
todos hablan del neoliberalismo y del concepto de neoliberalismo, pero Chile no tiene un sistema neoliberal. Los países neoliberales, como en Estados Unidos, tienen reglas claras que no permiten el monopolio, que no permiten la colusión. Tú en Japón andas a hacer colusión, te vas 30 años a la cárcel. Acá las normas las han creado ciertos grupos de interés político para ellos, haciendo lobby con los parlamentarios. ¿Y cuál es el problema? Que son estos mismos grupos de interés político que hoy día se mantienen en el gobierno y se mantienen en el Congreso. Entonces, cuando, por ejemplo, surge el tema de la Constitución como alternativa, cuando surge el tema de esta explosión social y la gente sale a las calles pidiendo mejoras en las pensiones, yo creo que cuando algunos políticos empezaron a hablar de la Constitución, me imagino que hubo una cantidad de llamadas telefónicas diciendo, sí, sigan hablando de eso, lleguen a acuerdo en eso, sí, vayan para allá, que no nos toquen el sistema de pensiones. Para porque, desviar la claro, atención. pues, porque con lo otro se financian, y se financian muchos partidos políticos hasta hace poco. Entonces, obviamente que salía mucho más a cuenta que hablemos de la Constitución que un papel que al final tú lo puedes hacer. Mira que la Constitución de Estados Unidos ha servido para todo y ya tiene más de, va para los 300 años, tiene más de 200 años. Entonces, en definitiva, se ha tratado de disfrazar el problema real y ahí es donde entran todos los conflictos de intereses. Entonces, yo creo que claramente hay conflictos de intereses dentro del gobierno, dentro de la oposición y en todos los sectores políticos, y que eso ha hecho de que se vaya retrasando esta agenda social, pero hoy día yo no veo, y yo voy a discrepar con los plazos que ustedes han dado. Yo no creo que ni en una semana ni en 40 días va a haber acuerdo si no se toca lo principal. Acá lo principal es el sistema de pensiones. Si el sistema de pensiones no lo llevan a la mesa de la clase política y no se ponen a discutir seriamente sobre el sistema de pensiones, esto no va a tener acuerdo. Mira, fíjate tú pero que tiene que llevarlo a la mesa del gobierno. Pero por supuesto, pero mira, fíjate tú que cuando vino el presidente Piñera acá y yo era candidato a diputado, lo que yo le toqué como primera prioridad, porque nosotros nos tenían que dar las prioridades, yo dije, presidente, la primera prioridad son las pensiones. Y eso fue un tema que fue cuando éramos candidatos. Estamos hablando de ¿cuánto? 3, 4 años atrás. O sea, eso 2017. ya era tema en ese momento y ya ha sido tema de varias campañas hacia atrás y ha sido un tema, hay un senador que hizo su campaña prometiendo que devolvía el 4%, pues ya lleva 16 años en el Senado y no he visto que se devuelva el 4%, ¿te fijas? Entonces, yo creo que por ahí va el tema de los jubilados, de los pensionados, claro, ellos no tienen las fuerzas para marchar, son gente de tercera edad y ahí es donde efectivamente la gente no va a salir de las calles porque tiene miedo que quede todo igual y que sigamos en esta situación donde llegamos a la tercera edad y nos transformamos automáticamente en pobres, porque efectivamente la clase política no tiene interés de tocar el tema de las pensiones porque si no va a afectar su propio financiamiento. Otra cosa es el vandalismo y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristian, que hay que dividir. Uno, que es el manifestante que marcha, que va, que hace su petición ordenadamente y que pueden también ejercer algún tipo de medida de presión, pero dentro de lo que la civilidad permite. Y otra cosa, aquel que destruye, que agrede, que saquea, que es definitivamente un tema aparte y del que hay que aislar, y no solamente aislar, sancionar con todo el rigor de la ley, porque a la larga lo que está pasando es que por culpa de ese vándalo, la persona común y corriente no se atreve a manifestarse. Claro. Esos vándalos están haciendo que las personas normales, ¿qué persona de la tercera edad de 60, 70 años va a querer salir a la calle a pedir pensiones justas si al lado va a haber unos tontones que van a empezar a insultar a carabineros, a generar desorden y después esta misma persona de 60, 70 años que quizás tiene un problema de asma va a recibir una de estas bombas lacrimógenas y va a tener que pasar toda la semana hospitalizado? Obviamente que nadie. Cristian, usted hablaba de bajar el costo de la vida, una de las grandes exigencias que tiene la ciudadanía. En estos 40 días el costo de la vida ha subido, tenemos un dólar rozando los 800 pesos, con un nivel de incertidumbre económico por las nubes en nuestro país. ¿Qué se nos puede venir en materia económica en lo inmediato? Bueno, a ver, el dólar es un reflejo de, y lo que hay que preguntarse en el fondo, ¿por qué subió el dólar? Pues si es como cualquier otro producto, como cualquier otro artículo, cuando hay... el peso chileno estos 40 días es la moneda más depreciada. Sí, pero esto va en directa relación con el dólar. Cuando hay falta de stock, el producto en cuestión sube de precio, porque es una forma de asignar a través del precio. Y cuando hay exceso de stock, baja el precio. O sea, quiere decir entonces que hay ausencia de dólares en nuestra economía. ¿Por qué? Porque los dólares se fueron a otro lado. Porque evidentemente en inversionistas grandes no van a estar pensando en invertir en Chile ni haciendo la apuesta en Chile. Lo que están haciendo es retirar la inversión. No sé si tú manejas la cifra de cuánta inversión se ha retirado del país. Porque a mí el otro día me hablaban, pero no tengo la cifra oficial de 35.000 millones de dólares de que
estalló la crisis. No he visto cifras, la verdad, pero esto es lo que refleja en el fondo, si el dólar se dispara por esa razón. Ahora, claro, el grueso de los productos no está indexado al dólar, pero sin embargo hay muchos productos que se importan y claro, por lo tanto el dólar claro que es relevante. ¿El costo de la vida va a seguir subiendo en los próximos meses? O sea, todavía no tenemos mediciones, pero evidentemente que esto es un indicador de que el costo de la vida va a subir. El Ya estamos IPC, hablando. la inflación, ¿Sí? la UEF. Por supuesto, pues todo va de lo mismo. El problema también es con el empleo. Se han destruido puestos de trabajo. Sí, y se van a seguir destruyendo más porque también piensa tú que esto está ocurriendo a las puertas de las temporadas de turismo y también claro, cuando tenemos la temporada navideña, que es donde la venta al comercio representa más o menos la Navidad el 60% de la venta al comercio. Claro. Entonces también va a tener una actividad de caída que significa, por lo tanto, también generar menos empleo. Y por último, ya se está hablando también de recesión técnica. Eso quiere decir que el país no va a crecer. ¿Qué significa recesión técnica? Que no vamos a crecer, no vamos a tener crecimiento. ¿En cuánto tiempo? ¿Puede ser hay que un verlo. par de años? Hay que verlo. Estas cosas son bastante relativas, pero por lo menos hoy día, este año, digamos, ya está jugado. Y lo que ya algunos bancos internacionales de inversión han hecho justamente es clasificar un riesgo más alto para el país, pero además una expectativa menor de crecimiento. ¿Y eso indica también que hay redestinación de recursos para el próximo año o no? ¿En qué 2020. sentido? Por ejemplo, se iba a realizar tanto dinero, se iba a invertir en obras públicas en la región de Magallanes, ¿se puede tomar ese dinero y redestinarlo a otra región incluso del país? O sea, ya estamos tarde porque la ley de presupuesto se despacha hoy día. Pero no puede ocurrir eso para el próximo año. O sea, para el próximo año habría que empezar a discutirlo, pero este presupuesto para el año que viene ya está jugado. Por eso que era tan importante que en esta semana el presidente anunciara medidas potentes respecto a la agenda que él le llamó agenda social. En la economía magallánica, Cristian García, ¿qué es lo que puede verse más resentido? ¿Solo el turismo? Sí, bueno, el turismo es lo más, no, pero también el comercio, si al final también la gente va a tener una sensación respecto de inseguridad y por lo tanto va a tratar de no consumir demasiado, no gastar demasiado, ¿cierto? Porque tiene un serio riesgo y un serio temor en realidad de perder el empleo, por lo tanto la gente va a restringir su consumo. Claro. Se va a encarecer todo en realidad, se va a encarecer la vivienda, que es lo más complejo. Se va a encarecer el precio de los combustibles, se va a encarecer todo aquello que está ligado al dólar. Mantuvieron un mes retenido el alza de los combustibles. Sí. Pero ya se empezó a disparar. Esta semana podría haber otra alza de 5 pesos más. Sí, bueno, eso también puede obedecer alguna medida modificatoria para el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, ver algún mecanismo, digamos. Eso es algo que es materia legislativa también que se puede arreglar y se puede regular, pero la pregunta es cuánto el Estado puede subsidiar todas estas alzas, porque al final la plata alguien la tiene que poner, y si el Estado, bueno, vamos a poner plata en esa cosa, pero vamos a tener que entonces destinar menos plata a otras. Yo coincido aquí con Juan José cuando él señala que el tema principal para bajar la efervescencia de esta cosa, no solo el tema constitucional, ni tampoco el tema solamente de la seguridad y el orden, sino también la agenda social. Y en la agenda social hay varias aristas, pero de las más importantes, por supuesto, que el tema de pensiones. Pero ¿qué le significa al gobierno? ¿Por qué el gobierno no sale a atacar el tema de frente? Eso habrá que preguntárselo al gobierno. ¿Pero qué piensa usted? Bueno, yo pienso que han sido timoratos y que hay demasiado compostura y demasiada doctrina en el sentido de no entregar beneficios sociales en forma inmediata, porque eso alienta en futuras movilizaciones a que se vuelvan a pedir más beneficios sociales y entramos en una espiral. Pero derechamente aquí es una olla a presión que ya reventó. El vapor no va a volver a la olla. Entonces aquí lo que hay que hacer es tratar de contener y efectivamente y apuntar a medidas que hace mucho rato que se están pidiendo. Respecto de la seguridad, Juan José Arco, ¿cómo cree usted que han actuado los fiscales a nivel país? Lo que pasa es de que aquí hay que entender que existen dos tipos de situaciones que son distintas. Una es el delito común, que es cuando tú cometes un delito en forma aislada y esto es perseguible. Otra cosa es cuando tú tienes una red criminal, porque aquí ha sido delitos que corresponden más bien a un crimen organizado, donde se ponen de acuerdo, llegan un par de bicicletas, dicen aquí vamos a atacar, viene un camión, te deja los neumáticos, llega otra persona que anda en las mismas bicicletas con un acelerante, te lo tira, te enciende, te fija, de ahí vienen los que vienen a la barricada y dentro de esos hay uno que es el agitador y que se saca una pieza para que... Entonces acá hay una situación de crimen organizado. Pero en Punta Arenas tenemos 2 personas hasta el momento en prisión preventiva. Cuando se quemó una FP, se saquearon un par de tiendas en la calle Boris también, y 2 personas solo en prisión preventiva. Sí, pero ojo que los cabecillas ya están identificados. Otra cosa es de que han faltado pruebas, porque de hecho hay uno que cayó, uno de los cabecillas natales, que estuvo preso, estuvo detenido, pero al final el fiscal no tuvo las pruebas y por eso no lo pudo formalizar. ¿Usted cree que entonces, lo que dijo el fiscal Campo en el Diario El Pingüino el domingo cuando asegura que los próximos días se van a entregar a los tribunales de justicia a todas las personas culpables de todos los hechos que han ocurrido en Punta Arenas en este momento? Mira, el fiscal Campo es un fiscal bastante serio y yo creo que él hace un muy buen trabajo
como fiscal, y si él dice algo así es porque ya hay antecedentes. Nosotros, por lo menos, porque yo represento a algunas de las víctimas que han sufrido saqueos y han sufrido ataques en este periodo, tenemos varios antecedentes que hemos puesto a disposición de las policías y también una estructura más o menos clara de cómo ha funcionado este tema. También porque el primer bloque, el mismo ministro de Bienes Nacionales aseguró que a nivel país también ya se sabe que hay antecedentes de detención en los próximos días, no puedo decir las próximas horas, pero que a nivel país también se va a detener a mucha gente que estaba siendo investigada por la Fiscalía. O sea, acá yo quiero dejar algo en claro. Acá hay una figura de crimen organizado. Esto no se quema porque sí, la cruz del Milenio en Coquimbo a la misma hora que se están atacando las estaciones del metro de Santiago. No, esto no es porque sí. Acá hay una figura organizativa. Pero también existe una figura que son los alentadores y los tontos útiles. Entonces los alentadores son los que organizan, los que generan el ambiente, los que generan la logística, los que te ponen los neumáticos ahí, los que te llevan y te encienden la barricada. ¿Existe? Eso es lo que se está investigando y por lo menos nosotros tenemos identificado. Le quiero hacer otra pregunta a Juan José Arco. ¿Qué opinión le merece que el día sábado haya habido un allanamiento a una casa, a un sector aledaño del hospital regional, que era secreto a voces, que era una casa donde se estaban guardando cierto tipo de elementos y que en ese allanamiento se hayan detectado ropa, calzado robado de una zapatería, de calle Boris, de una farmacia y también de un supermercado? Y que más encima, en esa casa haya estado, no sé si viviendo, entre comillas, pero en ese momento, en el allanamiento, estaba la ciudadana francesa Justine Marie Bertolino. Así es. Bueno, lo que yo te digo, aquí existe una organización. Aquí existe una organización y una organización que está compuesta por muchas personas que no son magallánicas. Y ese es un tema que es importante. Si eso lo sabía la Fiscalía, ¿por qué no se había allanado antes esa casa? Bueno, yo creo que también hay un proceso donde llegar y allanar una casa requiere una orden judicial y eso es un trámite que toma su tiempo. Pero también yo creo que hay una capacidad policial que está pensada en base a la cantidad de delitos que tú tienes. Y cuando interviene una figura de crimen organizado como la que estamos teniendo hoy día, obviamente que hay que redoblar el trabajo de las policías, hay que redoblar los esfuerzos y las medidas, porque también el crimen organizado tiene una característica, que es que tienen un sistema de protección. Entonces tú cuando ves, por ejemplo, cómo ellos actúan o cómo han cometido los principales delitos, tú te das cuenta que en definitiva ellos usan mucho la figura del tonto útil. ¿Quién es el tonto útil? Aquel que se acerca, que va, pero que no tiene ni idea de lo que va a ocurrir y sin embargo presta ayuda con la presencia, con la cobertura, y eso posibilita estos ataques que están planificados de personas determinadas que llegan y actúan. Entonces, muchos de estos ataques, la verdad que están planificados. Tú me hablas de esto, pero yo te puedo contar de que, por ejemplo, cuando atacaron la oficina del diputado Boric, esa noche hubo 3 ataques más y uno fue frustrado, ¿te fijas? Entonces, hay una planificación horaria, hay logística, hay vehículos que los vehículos, las patentes ya las tiene la Fiscalía. Hay recursos, acuérdate lo que declara la señora que le quema el kiosco, que el venezolano que la amenaza a ella estaba entregándole dinero y drogas a los jóvenes y para incentivarlos a que vayan a quemar la FP Modelo. ¿Te confía que en los próximos días podría haber novedades al respecto? Yo confío en la gestión que está haciendo la Fiscalía, creo que son fiscales expertos, han demostrado su capacidad en otros casos, como el caso del carabinero Gate o Paco Gate, como lo quieran llamar. Fíjate que el fiscal Campos es el que descubrió todo este gran fraude en Carabinero, que van 32.000 millones de pesos, creo que puede ser más, y no tuvo ningún tipo de temor en formalizar a los culpables. Y a mí no me cabe ninguna duda que si el fiscal Campos señaló de que aquí existe, en este caso, ya personas identificadas y que van a ser formalizadas en los próximos días y que van a haber detenciones, no me cabe ninguna duda, porque aquí en definitiva tenemos que entender que un incendio en una ciudad es un delito gravísimo que puede llegar a una pena prácticamente de cadena perpetua. Que saquear un almacén como el que se le saqueó a la señora Ninfa es un delito que lleva penas de hasta 5 años de cárcel. Entonces, no estamos hablando acá de situaciones de situaciones que sean básicamente del impulso de la gente. No, si aquí ha habido una concertación, acá ha habido un método, un modo operandi. Y quiero terminar de decir una sola cosa. Lamentablemente, ¿quiénes son las víctimas? Y yo te voy a decir quiénes son las víctimas. ¿La FP Modelo creen que es la víctima? No, es la dueña de la casa, que era una señora pensionada que vivía de esa casa y de ese arriendo, y que ese era su patrimonio, esa era su jubilación, y que se quedó sin su jubilación porque se la quemaron. La señora de la tienda de al lado, que vivía de la tienda de al lado y que la ropa se la dejaron pasada a humo. La señora que arrendaba la casa de AFP Habitat, que tiene más casas, pero ella vive de los arriendos de las casas.
Y es una persona, y todas estas personas son de tercera edad. Doña Ninfa, que es una persona que vende artículos en un kiosco y que le saquearon esos artículos. Entonces yo también creo que ahí la gente tiene que tomar conciencia de quiénes están siendo las víctimas de estos vándalos y aislarlos. Si aquí existe una organización, o sea, tú no me puedes decir que los jóvenes no van a la sede del Partido Socialista a tomar un café o a organizarse entre medio de las protestas. Bueno, ¿dónde están los líderes del Partido Socialista que no le dicen a los jóvenes, por favor, no ataquen a nuestro propio pueblo? Ustedes están atacando a gente del pueblo y eso no es justo. Cristian García, quedan menos de 2 años para la próxima elección presidencial. 21 de noviembre, domingo 21 de noviembre del 2021, en la próxima elección presidencial. El presidente Piñera, si llegara a renunciar ya, no es lo mismo que ocurría hasta hace una semana. Hasta hace una semana se debía llamar a elecciones de inmediato. Claro. Ahora no ocurre lo mismo. ¿Cómo ve estos 2 últimos años que le quedan al presidente Piñera, Cristian? Bastante difícil porque ahí están puestos los 3 temas y mientras él no aborde esas 3 grandes patas de esta mesa, el país va a seguir con un descalabro tremendo. Entonces, aquí tiene que haber un manejo político para abordar toda esta situación, ¿eh? Hay que tener en cuenta que, claro, hay grupos de delincuentes que se van a aprovechar de cualquier debilidad de la sociedad. Sí, claro. Y cuando hay una efervescencia social se van a aprovechar, va a haber saqueos. De hecho, mucha de la gente que ha sido detenida a raíz de los saqueos, ¿cierto?, es gente que ya tenía antecedentes penales. Claro. El 67% de los que están detenidos han sido con antecedentes penales. La delincuencia cambió en los últimos días, especialmente en grandes capitales, quizás no en Magallanes, porque en Magallanes se intensificó la delincuencia, pero en Santiago no hay portonazo en los últimos días. No, pero es que el tipo de delito cambió, pues ya no es necesario el portonazo, si está el local ahí desocupado, listo, presto, y además la población está preocupada de otra cosa, no hay seguridad adecuada. Bueno, esa es la víctima adecuada y vulnerable, ¿cierto?, para un delincuente que se aprovecha de cualquier debilidad de la sociedad. Entonces, esas cosas no hay que mirarlas menos. Si aquí el presidente tiene... ¿Tiene una oportunidad Piñera de pasar a la historia como un presidente que enfrentó un estallido social y que supo salir adelante, o es muy difícil? Bueno, todavía hay tiempo para poder enfrentarlo. ¿Pero 2 años? En 2 años no alcanza a durar 2 años un gobierno con un estallido social como este. No. Por eso, puede ser 2 años de plena recesión o recesión técnica. Como es que nadie va a aguantar 2 años. Nadie va a aguantar 2 años. O sea, si de aquí a abril esta cosa no se arregla, va a haber otro tono, otra forma de relacionarse con el presidente. Porque, mire, la sociedad puede estar muy molesta. El empresariado también podrá estar muy molesto, la clase política podrá estar muy molesta, pero cuando toda la sociedad está molesta en su conjunto, aquí hay un solo culpable. Entonces hay que cambiar al conductor del carro. El conductor del carro es el que nos llevó por un mal camino. Entonces el presidente tiene está entre la espada y la pared en realidad. O arregla esta cuestión o va a tener que ver alguna otra forma, una salida constitucional a toda esta crisis renunciando. Porque no es el conductor válido, ni siquiera los partidos que forman el gobierno lo han reconocido con la audacia y con la serenidad, ¿cierto?, que las medidas requieren. Piensa tú que... ¿Ha faltado capacidad de liderazgo para muchas decisiones del presidente en los últimos 40 días? O sea, no es capacidad de liderazgo. Aquí había una tosudez y una falta de empatía y de conciencia de la realidad. O sea, si el país sigue en esta senda, no va a haber sistema político que lo aguante y que lo pueda conducir. El presidente tiene un desafío y la clase política lo sabe. Por eso todo el mundo se allanó a este arreglo del acuerdo por la paz que le llamaron por el tema constituyente. Todos los partidos, digamos, se allanaron un poco a eso porque la única salida de esta crisis es política. Insisto, un presidente no dura 2 años con un país como el que está. O sea, nadie va a aguantar 40 días más. De hecho, ya llevamos 40 días, pero nadie va a aguantar teniendo la incertidumbre si le van a pagar el sueldo, si va a haber abastecimiento de productos, si no le van a robar o no le van a saquear, o sea, toda la inseguridad misma. Además de que tampoco se ha solucionado nada por lo cual este problema se generó. Por eso. Y es que la gente salió a manifestarse porque estaba cansada de la AFP, porque estaba cansada de los bajos sueldos. O sea, no se ha arreglado nada de eso y encima estamos peor. Y estamos peor porque el gobierno no ha tenido una decisión audaz en cuanto a solucionar este conflicto de una buena vez. No se arregla con represión. Y solamente sobre ese punto, el presidente tiene la posibilidad de ser o el mejor presidente de la historia o el peor presidente de la historia. Y esto tiene que ver... Es muy difícil 2 años, ¿no? Si logra solucionar el problema de las bajas pensiones, va a pasar a la historia como el presidente que solucionó el problema de los jubilados. Y yo creo que ahí está la clave, el tema de las pensiones. Si eso lo arregla, va a pasar a la historia como el presidente que logró solucionar este problema y sin lugar a dudas la gente lo va a recordar como un buen presidente. Si no se aboca a esa tarea,
Esto es como cuando tú tienes una prueba de coeficiente 2 de matemática y te dicen estudia las ecuaciones y te empiezas a hablar de álgebra, empiezas a hablar de cualquier cosa menos de las ecuaciones. Y yo siento un poco, y ahí estoy de acuerdo con lo que dice Cristian, que el presidente ha andado en cualquier tema menos en el tema principal. Yo creo que con la inteligencia que él tiene la capacidad para poder solucionar este problema. Si el tipo es experto en Harvard, en matemáticas, en todo lo que te quiera, en economía. O sea, si hay alguien que podría solucionarlo, es él. Pero también esto requiere de voluntad. Entonces, si él se pone a trabajar en lo que el pueblo le está pidiendo con urgencia, va a pasar a la historia como uno de los mejores presidentes. Pero si mantiene oídos sordos a la petición del pueblo, esto se va a complicar y puede tener un final inesperado, tal como lo dice Cristian. Estimados, les quiero agradecer hoy día su presencia en el Barómetro. Hemos estado en varios programas desde hace 40 días. Exactamente. Y quizás vamos a tener que seguir estando en varios programas más, quizás por cuánto tiempo. Ojalá, Cristian, que se solucione el tema a la brevedad, pero difícil. O sea, yo tengo la esperanza que se va a solucionar, pero se va a solucionar, ojalá, de la forma más pacífica posible, sí, porque solución va a haber. Ojalá sea una solución pacífica. En pruebas coeficiente de matemática usted le iba mejor que a Juan José Arco, supongo. No, en realidad yo no era tan buen alumno. ¿No es? Pero para matemática debe haber sido bueno, si con los números se pasea. No, en realidad era como parejo para todo, pero no tenía tan destacado para una materia y para otra. No era malo en nada, pero tampoco era tan espectacularmente bueno. ¿Usted con las letras le ha ido mejor? Mira, fíjate que curiosamente tuve mejor resultado en la PSU matemática que en la de letra. No, ¿cómo en la PSU matemática? En la PA, en la prueba de aptitud, si me bajé los años. Tuve mejor resultado en la matemática. Nos encontramos 7 días más, siempre acá en Barómetro, en Pingüino Televisión. Chao, muchas gracias. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.